Muy buenas tardes, queridos hermanos. Qué pena la demora, pero se me había perdido un documento y entonces estaba buscándolo. Bien, sean bienvenidos a este espacio de formación bíblica, un espacio que llamamos nosotros Maná para el Desierto, un tiempo para reflexionar también especialmente en cómo construir la iglesia de casa, cómo edificar una iglesia doméstica, especialmente a partir de esta oportunidad que se nos está dando de la pandemia. La pandemia, si bien es un problema, una dificultad, una situación de crisis, nosotros la hemos mirado en clave de desierto, prueba, para que nosotros también aprendamos a reconocer especialmente lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Vamos a iniciar entonces con la oración en la que pedimos a Jesús que nos ayude Él entrando en casa. Oración. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves la paz y las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, ahora vamos a pedirle al Señor que nos regale su Espíritu Santo para que entendamos el texto que vamos a leer. Padre del cielo, regálanos ese don maravilloso del Espíritu Santo para que Él abra nuestra inteligencia para comprender el texto que vamos a leer, que abra también nuestro corazón para que amemos esa palabra que hemos escuchado y la acojamos en nuestra vida. Regálanos también ese Espíritu Santo para que Él abra nuestra voluntad y así entonces pongamos en práctica y por obra lo que la palabra de Dios nos sugiere. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, en el día de hoy quiero compartir, dado que esta mañana me puse a mirar las lecturas del día de hoy, de la liturgia, y encontré que el texto de Isaías también nos da una clave para que nosotros entendamos especialmente este momento en el que estamos viviendo sin templos, cuando no hay expresión pública del culto, cuando no tenemos la Eucaristía y los sacramentos. Pero la pregunta es, ¿podemos seguir siendo cristianos y de pronto mejor aún sin templo o a pesar de que no haya templo? Bien, entonces yo quisiera que, porque la pandemia es también la oportunidad de revisar un poco incluso el culto y también las expresiones de fe y de devoción que hacíamos en el templo, la celebración incluso de los sacramentos. Dios tiene una llamada fuerte de atención, especialmente cuando el culto no va acompañado de justicia social. Eso es lo que encuentra uno en los textos, especialmente los profetas.
No basta nosotros tener una multitud de cultos o expresiones cultuales, sean las devociones, sean las Eucaristías, sean la celebración, les decía, de los sacramentos u otras celebraciones que se hagan en el templo, si definitivamente no van acompañadas de promover el derecho y la justicia de los más pobres. Es lo que vamos a ver en el día de hoy a partir del texto de la primera lectura que se lee en la liturgia de hoy. La primera lectura está tomada del texto del profeta Isaías. Vamos a leerle entonces. Dice así: Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de grasa de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complacen. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién pide esto de ustedes, que pisotean mis atrios? No traigan más sus ofrendas vacías. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo al convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrezco yo. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien. Busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen, intercedan por la viuda. Bien, hasta ahí el texto del día de hoy. Bien, vamos a leerlo nuevamente. El texto es muy fuerte porque prácticamente se trata de un pleito, así lo ven los estudiosos de la Biblia, un pleito entre Dios y su pueblo, y un pleito que tiene que ver con un reclamo al pueblo, porque la maldad, especialmente la injusticia, la opresión, todo este aprovechamiento de los más frágiles y débiles, que son quienes, el huérfano y la viuda, a los que no se les reconoce sus derechos como personas muy frágiles, pues digamos, como está sucediendo eso, y al mismo tiempo se multiplican las expresiones de culto, pero el culto no celebra lo que está viviéndose de justicia, pues entonces dice: estoy harto de ese tipo de culto. Me fastidia, me incomoda, lo aborrezco, el tipo de culto que ustedes hacen, porque no va acompañado precisamente de acciones de justicia. Entonces, eso es lo que quiero que veamos especialmente en esta tarde, para que nosotros también entendamos una cosa, que el culto también, aprovechando este tiempo de pandemia, que si volvemos al culto, entendamos que el culto debe ser expresión de la justicia que nosotros vivimos, del derecho que nosotros defendemos, o derechos humanos que defendemos. Pero si no hay esa unión íntima entre culto y derechos humanos y defensa de la justicia e intercesión por el pobre, el culto realmente es insoportable a Dios. Eso es lo que quiere en el fondo decir el texto que hemos leído.
Vamos a leerlo nuevamente. Isaías, yo les dije, Isaías capítulo 1, no les dije, Isaías capítulo 1, ahí al comienzo, versículos del 10 al 17. Busquen el texto, les doy un tiempo para que lo busquen. Isaías capítulo 1, versículos del 10 al 17. Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17. Bien, entonces volvemos al texto. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Sodoma, de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia y el número de sus sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de grasa de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién les pide a ustedes que pisoteen mis atrios? No traigan más sus ofrendas vacías. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo o sábado, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y cuando extienden sus manos, ¿esconderé mis ojos de ustedes? Sí, aunque multipliquen las oraciones, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de obrar el mal, aprendan a obrar el bien. Busquen el derecho y la justicia. Reprendan al opresor. Defiendan, sean abogados del huérfano y de la viuda. Hasta ahí el texto. Bien, quiero antes compartirles un poco, porque la situación y el profeta Isaías, ¿quién era? ¿Quién era el profeta Isaías? ¿En qué tiempo es que él profetiza? Y el ambiente en el que él vivió, porque toda profecía y toda palabra siempre son respuesta a un momento determinado o a una época, pero que tienen validez para siempre. Bien, ¿qué es un profeta? Un profeta es un hombre, en primer lugar, llamado por Dios. Ustedes y yo somos profetas por el bautismo. Entonces entendamos que nuestra vocación, ¿cuál es? A ejercer nuestro bautismo también en esa dimensión, ser profetas, ser profetas. Entonces, ¿el profeta qué es? Es una persona llamada por Dios y cuya tarea es orientar, cuya tarea es guiar al pueblo para que camine siempre en fe y en obediencia en la presencia del Señor, para que viva siempre en fidelidad al Señor. Esa es su tarea. Bueno, ahora bien, ¿cuándo surge el profeta? Ciertamente llamado por Dios. Surge cuando empieza a sentir la misma indignación de Dios frente al hecho de la maldad o el mal que se extiende entre los humanos, entre la gente, en el pueblo. Entonces, cuando lo que nos pide Dios, cuando los valores del reino de Dios, la verdad, la justicia, la paz, todo lo que significa a la dignidad, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, cuando esos derechos entonces no son satisfechos por el pueblo más pobre,
el más, diríamos así, como el empobrecido. Entonces, y al mismo tiempo se contrasta esa situación de la maldad extendida como consecuencia de aprovechamiento por unos de esa situación y de sufrimiento de los más frágiles y débiles. Entonces el profeta empieza como a sentir la misma indignación de Dios por la injusticia que genera esas situaciones de dolor y de sufrimiento entre la gente. Entonces, la primera cosa que siente el profeta es indignación. Se siente mal, le duele el dolor del pueblo. Es también la compasión. Duele el dolor del pueblo, duele el sufrimiento de las más y los más débiles, que en el Antiguo Testamento siempre son el forastero, la viuda y el huérfano. Siempre, naturalmente, ellos son como los pobres, prototipo en la Biblia de quienes son los que más sufren: el huérfano, la viuda y también el pobre. Y el forastero, perdón, o el desplazado o emigrante. Bueno, ¿qué hace el profeta cuando ve esta situación? Invita a conversión, invita a cambiar de vida. Cambiemos de vida. El estilo de vida que llevamos no nos está acercando a Dios, sino que estamos más bien promoviendo un estilo de vida que está afectando a la naturaleza y a las personas. Entonces invita a conversión, a cambio de vida, pero alienta también la esperanza de que Dios, si cambiamos, entonces va también a darnos un mañana mejor. Bueno, ¿en qué tiempo le tocó profetizar a Isaías? En tiempo de un imperio, el imperio de Asiria. Asiria, que comienza especialmente con Tiglat-Falazar. Segundo, perdón. Después vienen otros emperadores, llámese Salmanasar, Sargón, Sennacherib, que tienen que ver mucho con el pueblo de Israel. El imperio de Asiria era famoso por sus carros, por sus carros de ruedas, por sus caballerías, por las tropas y la bota militar. Por eso el profeta habla de las botas que suenan. Era famoso por eso, y con eso se expresaba su fuerza dominadora. Es en ese tiempo cuando surge precisamente año 740 antes de Cristo, cuando surge la vocación del profeta, año 739, 738 antes de Cristo, surge. Bien, ahora, ¿qué ambiente hay en Israel? Es un ambiente de prosperidad económica, es un ambiente también de independencia económica, pero mire lo que va viendo el profeta Isaías. Hay una situación social de numerosas injusticias, de los jueces que obran arbitrariamente, favoreciendo los intereses del rico contra el pobre. Hay mucha arbitrariedad en ese sentido. Justicia como hipotecada, vendida, digamos, a la clase dirigente, en detrimento de los pobres. Hay corrupción de las autoridades políticas, económicas y sociales, de los dirigentes del pueblo, mejor dicho. Hay mucha corrupción. Hay codicia de las personas que tienen tierra, que son los latifundistas. Entonces quieren aumentar sus terrenos. Hay opresión de los gobernantes hacia su pueblo. Todo eso lo va diciendo Isaías en el texto. Y en últimas, como que toda esta situación de corrupción, de opresión, de injusticia, va de la mano con un aumento de las prácticas religiosas. ¿Sí? Y prácticamente Isaías dice, es una falsa piedad, es unas
unas prácticas religiosas abundantes que simplemente están como para lavar, para tranquilizar, para calmar la conciencia de aquellos que están haciendo mal. Muy fuertemente, tanto que compara a Israel como con una prostituta, diríamos así, se prostituyó en el sentido de que se alejó de Dios, o también con una viña que ahora está produciendo frutos amargos, lo dirá en el capítulo 5 de este mismo libro de Isaías. Bueno, cuando Isaías es llamado a ser profeta, él siente y queda impactado por la santidad de Dios. Es lo que más le impacta. Dios es un Dios santo. Nosotros somos pecadores delante de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente volver a Él. Volver a Él. Y sobre todo, entrar como una situación como de penitencia. Porque lo que hay que hacer es volver a la fidelidad de Dios. Porque Dios es tan que quiere que sus hijos también seamos santos. Entonces, por eso Isaías comienza a decir también, es necesaria la conversión, el cambio de mentalidad y el cambio de manera de actuar. Cada uno debe practicar la justicia y que cada uno se muestre humilde ante Dios. Fíjense ustedes que eso que dice Isaías vale perfectamente para hoy. Por eso es que yo dije, tengo que hacer la reflexión sobre este texto que vale para este tiempo de pandemia que está destapando muchas expresiones de corrupción. Es que no nos cansamos de enumerarlas. Es muchas expresiones de corrupción, de mentira, de malgasto económico, de desviación de recursos para otras cosas. Bueno, en fin, y sobre todo la expresión de la pobreza, viendo también lo que sucede con la salud y lo que sucede con los hospitales. Ahorita veía un video de un hospital, la gente hacinada, y uno dice, son personas pudientes, no, personas muy pobres, y están allí hacinados y tirados en el piso. Entonces, eso es muy doloroso, es muy doloroso. ¿Pero fruto de qué? De la corrupción y sobre todo esta ley 100 que privatizó precisamente este servicio y lo volvió una mercancía cuyo interés para las EPS es el lucro, la ganancia, no el derecho fundamental de todos los colombianos. Y pues quienes pagan especialmente las consecuencias, los más pobres, los más pobres. Los de uno veía ahí, digamos, quien transmitía, tirados en el piso, y eso no es justo, eso no es justo. Bien, entonces el profeta siente esa indignación por eso que se ve. Y ahora sí viene el texto que hemos leído hoy. Es un texto que plantea entonces un pleito. Dios pleitea con su pueblo. Y se trata de hacerle ver qué es lo que dice precisamente el versículo 13 al final. No tolero iniquidad y asamblea solemne. En otras palabras, no hay injusticia social y que esa injusticia social, quienes la cometen, al mismo tiempo se deshagan en numerosas prácticas de culto. No tolero esa, diríamos, unión de injusticia y culto. No tolero esa situación de injusticia social y culto. El problema ¿cuál es? Que la relación entre la justicia social y el culto no se da, porque el pueblo vive en la injusticia. Y si el pueblo vive en la injusticia, todo el culto, llámense oraciones, plegarias, sacrificios, todo está viciado, viciado. Esto es importante porque nosotros, ahora que estamos en este momento de pandemia, confinados también, sin los templos abiertos, se nos está dando ¿qué culto estábamos haciendo? ¿Qué culto estábamos haciendo? Porque si nosotros hacíamos novenas, los 9 domingos del Divino Niño, Eucaristía, celebraciones, pero esto, si no estaba acompañado de
defender el derecho de los más frágiles y de justicia social y de verdad también, pues estábamos haciendo un culto que denuncia el profeta Isaías. Vean ustedes, por ejemplo, la numeración que hace Isaías de las prácticas que hacían en aquella época. ¿Qué prácticas? Prácticas, dice, el texto comienza diciendo, oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, oigan la palabra del Señor, pueblo de Gomorra. Ustedes saben que estos dos pueblos en la Biblia que fueron destruidos, incendiados, digamos como que exterminados, nos dice la Biblia, por Dios, eran la expresión máxima de la corrupción, de la injusticia, de la mentira y del desorden social. Entonces, por eso fueron destruidos. Entonces, cuando se quería hablar del prototipo de falsedad y de violencia y de injusticia, Sodoma y Gomorra. Bueno, y de corrupción moral. Bueno, ¿qué prácticas? Dice aquí, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Entonces, ¿de qué se queja Dios? La cantidad de sacrificios que hacen. ¿De qué Dios? La sangre de la víctima y también la persona, y eso se quemaba junto con la grasa, porque eso era como diríamos, lo que debía ofrecerse a Dios, la vida, la sangre es la vida, y la vida entonces debe ofrecerse a Dios. Entonces, digamos, quemaban la sangre a Dios de las víctimas, pero cuando era un holocausto se quemaba toda la víctima, todo el carnero, todo el cordero, todo el cabro, se quemaba, porque todo se ofrecía a Dios. Bueno, entonces, numerosos sacrificios, se ofrecía la sangre, y dice Dios, ¿para qué yo quiero visitas al templo? ¿Para qué? Si realmente sus dones para mí, sus ofrendas son vacías, es como si le ofrece una caja, la llevo al templo, pero está vacía, no tiene nada por dentro. Entonces Dios dice, su culto es para mí vacío. También, ¿qué dice Dios? Su incienso, execrable. Sus fiestas, no las soporto, las detesto. Sus peregrinaciones, las son para mí una gestos, todas esas expresiones allá, diríamos así, de levantar las manos, dice, yo no los veo. Y sobre todo, y las plegarias, las oraciones que ustedes me dicen, no las escucho. Dios está aburrido de ese culto y dice, lo detesto, lo detesto. ¿Por qué detesta Dios eso? Entonces, lo que Dios dice es, les propongo un camino, o les propongo una expresión de penitencia. Y entonces lo formula a partir del versículo 16, lávense. Es decir, báñense para limpiarse, pero en el sentido simbólico. Purifíquense. ¿De qué? Del mal. Dice, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Las obras malas que hacen, quítenlas. Todas las situaciones de injusticia, de conculcar el derecho de los más frágiles, de mentir, de explotar a los pobres, de oprimirlos, todas esas situaciones que veíamos de las autoridades, de arbitrariedad de los jueces, de codicia de los latifundistas, quiten eso, dice Dios, quiten eso delante de mis ojos. En otras palabras, dejen de obrar el mal, dice el versículo 17. Y entonces, ¿qué propone Dios? Aprendan a obrar el bien. Y dice, busquen el derecho y la justicia. Es decir, busquen establecer normas justas. Que si hay normas, si hay preceptos, ese es el derecho, preceptos aplicada, diríamos así, justa,
como justicia justa. No bastan entonces unos principios justamente elaborados, unas normas que sean realmente de valor para todos común, sino que también es si son más justas, pues entonces la justicia brilla, porque simplemente es la implementación del derecho. La justicia es como la implementación del derecho, pero si el derecho está viciado, si el derecho está corrompido, si nosotros imagináramos, si los códigos civil, procesal, el código penal, los códigos de comercio están así como amañados y corrompidos para favorecer, pues imposible, hay privilegios, pues está corrompido, es lo que también señala Dios. Entonces, dice, hay que aprender lo que es el derecho. Y dicen, al que oprime hay que reprenderlo, y dice Dios una cosa, dice Dios, defiendan al huérfano y protejan a la viuda. Yo les dije ya que el huérfano, la viuda, se consideraban como más frágiles. ¿Y a qué nos invita Dios? A que nos pongamos de parte de aquellos que teniendo el derecho lo ven, se ven, digamos, pues, prácticamente afectados ellos. Bueno, entonces, colocarse de parte de frágiles. Ahora, hay una cosa que también dice Dios, allí respecto de las manos, dice, sus manos están llenas de sangre. Esa expresión me llamó la atención. Ustedes pueden levantar las manos para hacer de violencia, de corrupción y de daño. ¿Qué es lo que mira Dios? No el gesto levantado, un gesto loable, sino que Dios que mire y conoce el interior del dueño de esas manos, de nuestras manos, y ve nuestro interior, ve, son esas manos las que están levantadas para orar. Sí, pertenecen esas manos que se levantan para hacer plegaria, ese corazón está inundado de violencia, de mentira, y esas manos están bañadas de nosotros. Entonces Dios mira más allá. Por eso entonces todo este texto apunta a que el culto se purifique. Y yo creo que estas reflexiones nosotros al templo cuando se abra, porque es que no podemos tampoco poner en riesgo a la gente. Hoy leía que más o menos 650 contactos de contagios salieron allí en Estados Unidos, y por eso se ordenó de nuevo también cerrar los templos, porque es que pues saben que el virus también es flotante y la posibilidad de contagio de la gente es grande, pero nos está regalando Dios maravillosamente un tiempo de reflexión, volver al culto, pero un culto que entendemos ahora mejor, una vez que nosotros en otro culto posible, diferente, en otro templo diferente. Bueno, que el Señor nos ayude a ello. Buenas tardes.